Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Con gozo, La Voz de la Esperanza trae a sus oyentes un mensaje cálido y espiritual de su director, el Dr. Frank González. Nuevamente, ofrecemos a nuestros oyentes la importante obra titulada Por las rutas del alma. Es un libro que contiene vida práctica y orientadora, llena de optimismo para fortalecer su fe con los principios sólidos y poderosos de las promesas que se hallan en la mejor fuente de la sabiduría, la palabra de Dios. Pida su ejemplar de esta magnífica obra del Dr. González. Miles ya se han beneficiado y nos han llamado o escrito para expresar su agradecimiento. Esté atento para anotar el teléfono y la dirección que daremos al final del programa. Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra de su director, el Dr. Frank González. Su tema será La Pasión de Cristo. Amigos oyentes, la misteriosa y dolorosa pasión de Cristo conmueve nuestro espíritu y nos hace preguntar, ¿quién es el responsable de la crucifixión de Cristo? La película La Pasión del Cristo, dirigida por el famosísimo galán de cine Mel Gibson, ha echado nueva leña a ese antiguo fuego. Mucho ha sido el desconcierto, especialmente entre los hollywooditas de ascendencia judía que pueblan con inordinada prestancia el mundo de la farándula. Muchos son de la opinión que el filme de Gibson sufre de antisemitismo y que podría inflamar las pasiones de los que están predispuestos a culpar al pueblo judío de cometer el peor crimen de la historia, el deicidio del Hijo de Dios. Lo extraño de este debate es que detractores y admiradores de la discutida película concuerdan que en ella, cosa rarísima para Hollywood, se describe la pasión de Cristo tal como aparece en la narrativa sagrada. Lo que parecería indicar que la pugna, en resumidas cuentas, está dirigida a los escritos bíblicos mismos. Algunos comentaristas de televisión han sugerido que los culpables de la muerte de Cristo son otro grupo, los despiadados romanos de aquel férreo imperio. Los soldados y el centurión que estuvieron junto a la cruz, ¿acaso no eran romanos? De Roma eran las autoridades que ordenaron la muerte de Jesús. Fue clavado sobre una cruz romana. Legalmente se trataba de una ejecución propia de Roma. Los judíos no utilizaban la pena de la crucifixión. Ellos apedreaban a los condenados a muerte. Además, fue Poncio Pilato, el procurador romano, el que osadamente le dijo a Jesucristo, ¿no sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Pilato sabía que Jesús era inocente y así lo declaró ante la multitud que a gritos exigía la crucifixión de Cristo. Pretendió eximirse de toda culpa, lavándose las manos ante la multitud, y así entregó a Jesús para ser crucificado. Sin embargo, ni un océano de agua hubiese podido remover su culpabilidad o responsabilidad. Legalmente, pues, los romanos crucificaron a Cristo. Con todo, en honor a la verdad, es necesario recordar que Jesucristo fue crucificado a instigación de su propio pueblo. La cruz de Cristo era algo más que un instrumento legal de tortura. Fue también el rechazo de Jesús por parte de los suyos, a quienes él vino y los cuales no le recibieron. San Juan 1:11. Cuando Pilato declaró ser inocente de la sangre de Jesús, la multitud gritó, «Sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». San Mateo 27, verso 25.
De paso, este incidente aparecía en la versión inédita del mencionado filme, pero que Gibson, para reducir tensiones, dejó fuera de la última versión. Esa trágica e innegable declaración que registra Mateo en absoluto justifica el espíritu antisemítico de muchos que olvidan la oración de Cristo, quien dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. San Lucas 23, 34. Amigo oyente, en vez de culpar a los romanos o a los judíos de la crucifixión de Cristo, convendría atesorar la siguiente enseñanza del apóstol San Pedro, quien hablando de Jesús declaró: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. San Pedro, capítulo 2, versos 22 al 24. ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde están los dirigentes judíos? Ellos no son mencionados en este pasaje. El Nuevo Testamento claramente enseña que Jesucristo murió por nuestros pecados. Es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo entero. Aunque algunos se escandalizan ante el mensaje de la cruz y otros lo consideran un absurdo o necedad, sin embargo, el amor de Cristo, manifestado en el Monte Calvario, sigue siendo el recurso omnipotente para salvar a todo pecador. ¿Por qué murió Cristo? Hace miles de años, el profeta Isaías declaró: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versos 4 al 6. Jesucristo hizo suya la cruz que no le pertenecía tomar. En ella cargó sobre Él los pecados de cada uno de nosotros. Esa cruz es nuestra cruz, es la mía y es la tuya. Allí el Señor Jesús derramó su sangre para que nosotros podamos ser limpios de todo mal. Tomó sobre sí el baldón y la vergüenza de la humanidad para que nosotros pudiésemos recibir los beneficios de su vida santa y perfecta. Y así, del angustioso y desesperante sacrificio de Jesús en la cruz, nació la genuina paz y esperanza para toda la humanidad. El abnegado amor de Cristo transformó un objeto de maldición en un símbolo de bendición. De lo que era sombra, resplandeció la luz. El instrumento de muerte se transformó desde entonces en un emblema de vida y vida eterna. Amigo que me escuchas, contemplemos por la fe a Jesús crucificado. Valoremos su sacrificio y victoria. De esa forma, podremos comprender un poco mejor la enormidad y el carácter terriblemente atroz del pecado. Su espantosa gravedad exigió al Hijo de Dios dejar la gloria de los cielos y transformarse en el Hijo del Hombre para expiar con su muerte la culpa del pecado, de modo que tú y yo podamos tener vida eterna. El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba ya venció. Aleluya. Con su
salvará. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Gracias también por los donativos que muchos de ustedes nos envían fielmente para ayudarnos. Sin ellos no podríamos permanecer en el aire. Por favor, dése cita con nosotros dentro de una semana a la hora de hoy y por esta misma emisora. Y ahora, al despedirnos, decimos a cada oyente: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.